Farmacología del rumen. Las preguntas que voy a responder son todas estas. En primer lugar, entonces, ¿qué particularidad tiene el rumen de los rumiantes justamente y por qué hay que usar fármacos que sean específicos para esta especie? Básicamente por la particularidad que tienen en la anatomía y en la fisiología este animal. El rumen es justamente una cámara de fermentación propia y viva, donde tienen su propia flora y su propia fauna. Flora serían las bacterias y los hongos, y las arqueas, que son las que producen el gas, y la fauna serían los protozoos. Arqueas son un tipo de bacterias, me parece, que son las que producen gas. Y, por ejemplo, hay fármacos que tienen un efecto sobre el rumen y otros que son afectados o sea, que son consumidos por la flora del rumen. Por ejemplo, el cloranfenicol es afectado por la flora del rumen y la tetraciclina afecta a la flora, o sea, es al revés, el efecto al revés. Y también hay, bueno, patologías que son particulares de esta especie por esa misma estructura particular. Entonces siempre se busca tratar de mantener un equilibrio en la funcionalidad del mismo. Y hay ciertas patologías que se pueden encontrar en el rumen, que son por un lado, mirá. Bueno, las patologías que se pueden encontrar son modificaciones del pH, ya sea un pH mucho más bajo de lo normal, cuando hay una acidez. También se pueden encontrar un pH más alcalino de lo normal, cuando está alcalino. Después también se pueden producir la acumulación de gases, que se denomina timpanismo o meteorismo. Y también se puede ver afectada la contracción del rumen, donde puede estar disminuida o puede haber atonia, o sea, cuando está ausente directamente la contracción. Para cada una de estas patologías, que son estas las que nombro acá, también hay drogas que provocan el cierre de la gotera esofágica. Y para cada una de estas patologías o problemas hay diferentes formas de tratamiento para cada uno. Y algunos ejemplos de posibles causas que provocan cada una de estas patologías son las siguientes. Por ejemplo, la acidez puede producirse por el consumo de la acidez del rumen, o sea, puede estar más ácido de lo normal por el consumo de granos, mucha cantidad de granos, y también por hidratos de carbono de alta fermentación. También puede estar alcalino, puede tener alcalinidad debido a la ingesta de urea en exceso y también por alimentos en mal estado. Después, la disminución de la contracción o la atonia ruminal puede estar causada por el consumo de algunas toxinas o por inflamación o por el consumo de alimentos en mal estado. Y la acumulación de gases, timpanismo, puede ser producida o causada por el consumo de leguminosas muy verdes, como por ejemplo el trébol blanco y la alfalfa, y también en exceso, digamos. Y entonces esas son algunas posibles causas que provocan esos problemas. ¿Y cómo se los resuelven? Con determinados fármacos. En el caso de la acidez ruminal se usan alcalinizantes. En el caso de la alcalinidad se usan acidificantes. En caso de la atonia ruminal o la disminución de la contracción se usan ruminatorios. Y en el caso de la acumulación de gas se usan antiespumantes. Ejemplos de cada uno de esos grupos de fármacos tenemos los siguientes. Después los voy a describir en más detalle, pero bueno, de alcalinizantes tenemos el bicarbonato, el carbonato de calcio, el hidróxido de magnesio, que generalmente se usan una mezcla de estos tres,
Acidificantes tengo el vinagre, que se llama ácido acético, es lo mismo. Después ruminatorios tenemos la neostigmina, la fisostigmina, la pilocarpina, que son todos agonistas adrenérgicos parasimpáticos. También el jugo ruminal, y en el caso que la disminución de la contracción ruminal sea por el uso de silacina, se usan antagonistas alfa 2. En caso que sea por antagonistas alfa 2, se usa yohimbina y atipamezol. Y como antiespumantes tenemos los poloxalenos, y como prevención de timpanismo tenemos la monensina. Acá repito un poco más lo que ya expliqué, las soluciones, nombro los fármacos, más o menos cuáles son los posibles cambios o patologías que se pueden encontrar. Acá también repito un poco lo mismo, en forma de dibujitos para acordarme. Y también hay antiespumantes que son naturales, como la vaselina líquida, aceite de ballena, el aceite de maíz, el aceite de la soja, además de los poloxalenos, que serían antiespumantes sintéticos. Entonces, ya nombré el posible problema que se puede encontrar. En este caso me refería a los que estaban relacionados con los cambios de pH. En realidad esto es el valor de pH neutro, pero no es el valor normal del pH del rumen, por las dudas aclaro, para no confundirlo. Y bueno, cuando el rumen está muy ácido, por ejemplo, por consumo de granos, hay que dar alcalinizantes. El alcalinizante más común es la mezcla de carbonato de calcio con hidróxido de magnesio y bicarbonato de sodio. Sí. Y lo que se usa es una mezcla de los tres para disminuir los efectos colaterales y también disminuir la dosis de los tres. Y porque el óxido de magnesio tiene efecto colateral de provocar diarrea, y el carbonato de calcio tiende a provocar carbonato de calcio me parece que aumentaba la motilina, pero en este caso del rumen no sé, habría que ver. Constipación puede provocar. Entonces se da eso, una mezcla de estas tres sustancias: hidróxido de magnesio, carbonato de calcio y bicarbonato de sodio. Después, entonces el mecanismo es básicamente aumentar el pH. Y después están en caso que el pH esté muy alcalino, se dan acidificantes que se encargan, el mecanismo sería disminuir el pH. Y alguna posible causa entonces es la administración, el consumo de urea, que se usa a veces como fuente de nitrógeno no proteico. Y lo que se administra en ese caso es vinagre o ácido acético. Se administra un 5% en 4 a 8 litros de agua, fría principalmente. Y eso es para que deje de producirse la hidrólisis de la bacteria, en caso que se use la urea como nitrógeno proteico. Y se lo pone en el bebedero. Después los otros problemas que había nombrado, que eran además de los cambios de pH, era la disminución de la motilidad, donde se usaban los ruminatorios, y en caso de la acumulación de gas, donde se usaban antiespumantes. Ahora, voy a empezar a describir en orden el tema de los ruminatorios. Entonces estos son fármacos que lo que hacen es aumentar la contracción del rumen, si las tiene disminuidas o si hay parálisis directamente. Y ejemplos de fármacos que se encargan de hacer esto, de aumentar la contracción, son por un lado el jugo ruminal fresco de otro animal sano, y también la neostigmina o fisostigmina o la pilocarpina, que son agonistas colinérgicos
o parasimpático-miméticos, aunque estos se usan poco y hay que tener cuidado. Y también en caso de paresia ruminar por uso de silacina se usan antagonistas alfa-2, que es la yoimbina y el atipamezol. Y el uso de ruminatorios, hay una contraindicación que es cuando hay una pericarditis traumática, donde aumentar justamente la contracción del rumen puede ser fatal debido a que si hay algo punzante, por ejemplo, que esté provocando la pericarditis traumática, si se mueve el rumen puede llegar a lesionarse también el rumen o a lesionar algo de la zona. Y eso con respecto a los ruminatorios. Después están los antiespumantes, donde, bueno, primero voy a explicar un poco una posible causa de timpanismo o de acumulación de gases es el consumo en exceso de leguminosas frescas o de alguna fuente que tenga, de alimento que tenga hidratos de carbono de fácil de fermentación. ¿Qué es lo que pasa ante eso? Los microorganismos consumen esa fibra de fácil fermentación y empiezan a producir gases en exceso dentro del rumen. Y en consecuencia, el rumen se empieza a agrandar demasiado y ese gas, ese rumen agrandado, empieza a presionar el diafragma que se encuentra a caudal en el animal. Y eso provoca que empiece a tener una asfixia, que no pueda respirar. Entonces, para poder tratar esto, se usan antiespumantes. Hay formas de prevenirlos y también formas de tratarlo en caso que ya se haya producido. Esto es fatal, así que es importante tenerlo en cuenta. Y el mecanismo de acción de los fármacos que tratan el timpanismo, es decir, sí, que una vez que se usa el timpanismo hay que se lo trata con ciertos fármacos que son, por ejemplo, sintéticos, que son los poloxalenos, un buen ejemplo, que es un agente tensioactivo no iónico, o sea que rompe las burbujas pequeñas y hace que se terminen agrandando todas esas burbujas, o sea, hace que muchas burbujas pequeñas formen más grandes y después esas se rompan más rápido, más fácil, y entonces no se acumule tanto el gas, se lo puede eliminar a través de la eructación. Y después están los antiespumantes naturales, como el aceite de soja, el aceite de maíz, el de ballena, la vaselina líquida, aunque estas son recetas caseras y tienen un poco menor eficacia en comparación a los sintéticos como los poloxalenos. También hay una forma de... y el mecanismo entonces de acción de estas sustancias es tensioactiva, es decir, romper la tensión superficial o disminuirla de las burbujas. Y después, para poder prevenir este timpanismo o empaste, se usa una sustancia que se denomina monensina. La monensina es, además de un agente tensioactivo que sirve justamente para el timpanismo, se dice también que es un ionóforo que controla protozoarios, o sea que es antiprotozoario, y además un promotor de crecimiento, un estimulante de crecimiento. Y previene el timpanismo, o sea que tiene tres funciones: es un protozoario, o sea que mata protozoos, un estimulante del crecimiento y también previene el timpanismo. ¿Y cómo es que previene el timpanismo? Altera la fermentación de las bacterias del rumen. ¿Por qué? Porque altera, como mecanismo de acción, tiene la función de alterar el equilibrio iónico de la bacteria, entonces la termina matando. Y en consecuencia disminuye entonces la cantidad de bacterias gram positivas que hay, también disminuye la cantidad de la producción de ácido láctico y transforma el gas en ácidos grasos volátiles, que eso sí lo van a poder absorber a través del rumen, y disminuye la producción de metano, de gas. Entonces así previene que se produzca el timpanismo. Pero si se llega a producir, se usan estos fármacos que había dicho antes que eran para tratarlo. Y
Hay una serie de formas de administración de estas sustancias, de estos fármacos que se usan en el rumen, que la principal, a ver, hay varias. Por un lado tenemos la ideal, que sería de forma individual. Después tenemos otra que es la mejor en el caso de que tengamos un rebaño, que es ponerlo directamente en la ración, mezclarlo en la ración, ya que esto permite que la dosis sea administrada en todos los animales, sea dentro de todo homogénea, que no haya muchas pérdidas y que sea eficaz la dosificación y el tratamiento. Y después hay otras maneras, que poniéndolo a la sustancia en el agua de bebida, rociarlo sobre las pasturas. Después, por ejemplo, en la amonencina, que había explicado que era el fármaco que prevenía el timpanismo, el ideal es la administración a través de cápsulas de liberación controlada, donde la van liberando de a poco en el rumen, que se lo administra con... ¿Cómo se llama esto? Bueno, no me acuerdo con qué. Con pistola... No me acuerdo el nombre. Pero bueno, con cápsulas de liberación controlada y el mezcla de las raciones son como los más importantes. Y después están esto que, por ejemplo, a través de un pincelado en el flanco, para que se lo lama, en bloques para lamer, rociado sobre la pastura, como dije antes. Y esos son diferentes mecanismos o formas de administración o de dosificación de los fármacos para el rumen, en el caso de los rumiantes.